pues comienza el segundo debate del Café de los viernes de periodistas. En este caso vamos a hablar de temas que ha sido actualidad durante toda la semana. Vamos a hablar sobre todo de qué pasa con Arrecife, pero sobre todo qué pasa, si es interesante o no, ese proyecto que ha presentado la alcaldesa de Arrecife para, de alguna manera, salvar la avenida. Algunos dicen que la avenida pues no está funcionando como ellos creían, como ellos posiblemente con buenas intenciones intentaron hacer, que era cerrar parcialmente la avenida al tráfico, pero lo cierto es que otros consideran que previamente había que haber hecho muchas otras cosas antes de cerrarla sin buscar soluciones alternativas. También vamos a hablar algo del convenio de la Cueva de los Verdes. ¿Se ha acertado o no se ha acertado por parte del Ayuntamiento de Aría de trasladar ese convenio extrajudicial alcanzado entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Aría al Gobierno de Canarias y al Consejo Consultivo? Vamos a hablar de todo ello con Marci Acuña. Buenas tardes, don Marci, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas alcalde tardes. de Aría. Muchas gracias, muy bien. Ahora hablaremos de la Cueva de los Verdes, que usted me imagino que sabrá bastante y usted explicará y luego nuestros siguientes invitados hablarán. Tengo también a Tomás López de Somos Lanzarote. Buenas tardes. Muy buenas, consejero Jorge. del Cabildo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y también consejero del Cabildo, en este caso, don Juan Manuel Sosa. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes para todo el mundo. Bueno, antes de nada decir que Saray Rodríguez es la siguiente invitada. No hemos puesto la silla, como hemos hecho en otras ocasiones, porque nos ha avisado. Es verdad que cuando faltaba 15 minutos, pero en otras ocasiones hemos tenido que poner la silla como protesta, porque no se puede dejar un programa de televisión con todo lo que cuesta, en este caso muchas veces que vengan todos y que se pueda hacer el programa, puede dejar libre la silla en el último momento. En este caso nos ha pedido disculpas porque le ha salido un imprevisto real de última hora, pero espero que sea la última vez que ocurra este tipo de cosas. Antes de nada, y por empezar por la actualidad de las noticias, hoy nos enterábamos a primera hora de la mañana que Tomás, que había el PIL expulsado, la dirección del PIL, la Comisión Ejecutiva había expulsado a los tres concejales, en este caso a 2 de Arrecife y a 1 de San Bartolomé, porque consideran que no se han ceñido a las órdenes del partido. No sé cómo ve este asunto. Hombre, la verdad que es difícil opinar sobre cuestiones internas de otras organizaciones políticas, respetando obviamente las decisiones que pueda tomar el Partido Independiente de Lanzarote, pero es verdad que desde el punto de vista del análisis que se puede hacer desde fuera, el PIL tenía esta legislatura para dos cosas, o para morirse del todo o para intentar revivir, que fue lo que parecía que tras el Congreso que se celebró en esta legislatura, hablaban del nuevo PIL y demás, ¿no? Finalmente da la impresión, con una práctica disolución entre lo que es la estructura organizativa, es decir, por una parte está el comité, me imagino, con su presidente y demás, y por otra parte los cargos públicos, porque creo recordar que el PIL en las últimas elecciones sacó 2 concejales en Arrecife, con esto ya están excluidos del partido, una concejala en el Ayuntamiento de San Bartolomé también se la ha excluido, se la ha expulsado, un concejal que me imagino que es el que mantienen en Yaiza, y luego los concejales, recordemos, en Teguise, que ya se habían ido en su momento, además de Manolo Cabrera, que mandó el otro día una carta diciendo que también se despedía del PIL en la manera en la que quiera que esté unido con el PIL, porque se había presentado como independiente. En definitiva, no parece que además... Y queda un concejal en Aría. Y queda un concejal en Aría, efectivamente. O sea, que más de la mitad de los cargos públicos que obtuvieron, que ya no fueron muchos en comparación con las épocas doradas del PIL, obviamente, pero sí de lo que se trataba era de remontar, no parece que esa sea la tesitura. En eso han, creo, influido muchísimos aspectos. Por la parte que a mí me toca en el Cabildo de Lanzarote, nosotros tuvimos, se les esconde, conversaciones con el Partido Independiente de Lanzarote para la posibilidad de buscar mayorías alternativas. Ahí se notó que había diferencias entre su consejero y quien está en estos momentos el presidente del partido, y me imagino que ese tipo de cuestiones al final han terminado estallando dentro de la organización. De hecho, se dicen los analistas, algunos, que mucho tuvo que ver precisamente el tema de la operación, de la moción de censura en el Cabildo, de la decisión por parte de esos 2 concejales de Arrecife de expulsar o quitarse a los 2 asesores que había nombrado el partido en el Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, te acabas de enterar, creo que de la noticia. Me acabo de enterar de la noticia y bueno, pues yo coincido plenamente con el análisis que hace Tomás de este asunto, respetando el funcionamiento interno que tienen todos los partidos. Sí que lo que se vislumbra con esta acción es que el peso institucional del PIL, en este caso, ha prevalecido por encima del peso orgánico, del peso del partido. Y bueno, todos esperábamos que esa nueva etapa del PIL pues iba a reforzarse, iba a ganar pues en más horizontalidad, con unos liderazgos
pues más distribuidos, y realmente pues estas noticias pues lo que nos están dando a entender es que esa fractura existe y bueno, pues es un análisis que tendrá que hacer el PIL en cuanto a su futuro, ¿no? No, Manuel, usted también ha sido expulsado de otro partido, en este caso de Nueva Canarias. Bueno, de Nueva Canarias, Frente Amplio. Uno de los partidos de esa coalición no está de acuerdo con mis planteamientos. Hay otros 13 partidos que tienen que definirse todavía y no se han definido. La ley de cabildos, además, del 2015, dice que cuando un partido te expulsa, pasa a los no escritos, salvo en los casos de las coaliciones. Tiene que haber un consenso. Tiene que ser todos los que se presentaron los que decidieron expulsar. Efectivamente, o sea, que creo que el caso no es... no son comparables. No es comparable. Bueno, qué curioso que nosotros, que somos de diferentes partidos políticos con diferentes ideologías, coincidimos sobre la problemática que tiene el PIL. Sin embargo, los propios concejales y el consejero del PIL no coinciden entre ellos. Es anecdótico, ¿no? Yo creo que a lo largo de la legislatura lo que ha sucedido es que quizás no ha habido pues, una directriz firme que haya llevado al PIL por la senda que tenía que llevarlo, y entonces las ambiciones personales de los diferentes miembros del PIL en las diferentes corporaciones, pues cada uno ha tirado a tratar de asegurarse su posición, su lugar y a buscar el futuro para las próximas elecciones. Esa prevalencia del interés personal de cada uno de ellos para asegurarse en las próximas elecciones es posiblemente lo que haya llevado a una divergencia y a una incongruencia entre los planteamientos que ya tienen unos, que tienen otros con el aparato orgánico, y ha creado el brutal cisma que ha existido en esa agrupación. Bueno, hay que decir que la ley protege a los concejales en el sentido de que son los propietarios de sus actas. Pero es verdad que cada partido después tiene sus códigos morales, sus códigos éticos, y en este caso el Partido Socialista ahora se va a ver una tesitura, no sé lo que harán, no vamos a adelantar acontecimientos, pero parece que va a estar, en fin, con el problema de que a ver qué hace, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arrecife, que ya están con tan pocos concejales que encima echar dos más, pues sería gravemente, no, sería un problema, ¿no?, para ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso yo creo que se genera una dificultad, ¿no?, empezando por la propia persona que tiene que asumir esa... Bueno, seguramente Sosa puede hablar más de esto que yo, pero vamos a ver, yo si me presento con una organización, la verdad que tendría dificultades para mantener el acta si me salgo de la organización o si la organización me expulsa. También es verdad que luego hay muchas variables que la gente analiza, como por ejemplo en el caso del Partido Independiente de Lanzarote, estarán viendo, oye, ¿y qué queda del Partido Independiente de Lanzarote? ¿Es esa parte orgánica del partido la que tiene que mandar sobre la parte elegida por la ciudadanía cuando los has expulsado a todos? Porque si te quedas tú solo y los expulsas a todos, ¿quién es el que está en qué lado de la raya, ¿no? ¿Quién se queda con las siglas o no? Me imagino que todo eso está en la cabeza de muchos de ellos, ¿no? Y luego, inmediatamente después, efectivamente, para quienes mantengan pactos sí, en este caso un pacto, en los municipios con ellos, pues también se les generará esa duda y la resolverán, pues imagino, de idéntica manera, o lo intentarán resolver. Yo no se me ocurre que con lo que queda de aquí a la legislatura intentarán alargarlo de la manera que sea, y también miro al doctor Sosa, porque entre que le mandaban la carta, no le mandaban la carta, también han estado la legislatura entera para finalizarla. La política en ocasiones, desgraciadamente o no, es así. Bueno, ya veremos, porque todavía no ha tomado ninguna decisión. Yo me imagino que tiene que mandarle todavía la comunicación y en fin, hasta que esto llegue. Pero, en fin, tampoco hay mucho más que hablar. Vamos a esperar a ver lo que dice el Partido Socialista sobre este asunto. Hay que darle, por lo menos, que puedan explicar si lo mantienen, por qué lo mantienen, y si no lo mantienen, pues por qué no lo hacen, ¿no? Otra noticia, a veces Tomás, y bueno, ustedes son los que pertenecen a la nueva jornada de políticos, son los políticos que han venido, pues de alguna manera apretando al resto también para elevar los códigos éticos, para elevar, digamos, en este caso, en fin, la honorabilidad de la política y de los políticos. En este caso, estoy hablando, si no nos estamos quizá un poco pasando. Y lo digo por dos cosas, don Tomás. Lo digo porque ahora estamos viviendo el gobierno del señor Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, pues realmente está viviendo un momento, digamos, duro en su propio gobierno, porque realmente tiene varios fuegos abiertos y varios frentes abiertos, mejor dicho, y varios fuegos encendidos, ¿no?, en este caso. Y es que ahora, a la suma del primer de Maxi Huertas, que tuvo que dimitir por el la famosa declaración Hacienda y tal. Luego la señora ministra ¿cuál era? Ya se me olvidó el nombre, la señora Montón, que era la ministra, Carmen Montón,
que era la ministra, si no me equivoco, Sanidad. de Sanidad, efectivamente. Ahora la ministra de la Justicia, con el famoso caso de los audios de Villarejo, del comisario Villarejo, y por si fuera poco, yo digo el pobre, porque cada vez que lo veo me da hasta pena, del pobre Pedro Duque, el famoso ministro de Ciencia y Universidades, que ahora, pues bueno, finalmente ha dicho que si ha cometido errores y que cree que ha podido haber cometido alguno en su declaración, pues él va a corregirlo, que va a contratar un nuevo asesor para que haga las cosas bien hechas, ¿no? Pero quizás no nos estamos pasando, no tanto ahora el caso particular, no nos estamos pasando un poco, Tomás. Yo pienso que no se puede disociar la política de los estados de ánimo y de la situación en la que vive la gente. Y esto es o es la respuesta o es el final de una época en la que todo valía. Entonces, seguramente hay que buscar un término medio, pero lo que pasaba o lo que sigue pasando, yo me encuentro porque yo soy una persona normal, un profesional en este caso de la comunicación, como todos los que seguramente estamos aquí, que en un determinado momento pues decido participar en unas elecciones y convertirme, porque la gente lo decidió, en representante de una parte de la ciudadanía de Lanzarote. Y todos seguramente que hemos tenido la experiencia de gente que nos habla de la política como si poco menos que entrar en esto es convertirte en un golfo, ¿no? Es decir, que el golferío como si estuviese al orden del día, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones, dentro de que en la experiencia personal del ministro, en la experiencia personal de la persona que lo esté sufriendo, debe ser duro, y en eso sí me solidarizo personalmente, pero creo que ayuda a cambiar la concepción, y ojalá la consigamos, de qué es la política. La política no puede ser un sitio en donde se identifique o donde la gente de la calle identifique que van aquellos que van a robar, a beneficiarse. No, pues es algo tan escrupuloso que si usted ha formado una sociedad con su mujer para intentar pagar algo menos Hacienda, resulta que va a salir en todos los periódicos al día siguiente. Y si resulta como un compañero mío que tiene un accidente... Pero esto lo hizo cuando no era ministro. Cuando no era ministro. Un compañero mío que tuvo un accidente de tráfico que se puede entrar dentro de su ámbito, incluso hasta personal, y dejó el acta al día siguiente. Y yo todos los días se lo digo a mis amigos cuando nos tomamos alguna copa o lo que sea, y le digo, yo no se me ocurre ni aparcar mal ni dejar el coche porque al día siguiente tengo que dejar el acta. Y lo digo medio de broma y medio en serio o bastante en serio. Y yo prefiero que la gente perciba que la política no es ese mundo de gente con poca moral y con poca tal, en la que todo vale, y que nos hayamos ido un poquito más allá de la raya y que a lo mejor nos estemos pasando, a lo mejor en señalar demasiado. Pero sobre todo, Tomás, porque yo lo veo desde fuera también, y es, la gente le importa un pito que se ha declarado o no ha declarado. Lo que se va es por la persona y a crear una crisis política en este caso. Y un día le toca al Partido Socialista, como le está ocurriendo, por aquello que muchas veces también ellos escupían y a veces escupen para arriba y después le caen los escupitajos, pero también a veces porque quizá, lo que tú dices, lo difícil es poner el término medio, ¿no? Yo creo que algún día se normalizará y todos asumiremos que los errores pueden ser normales, que si has tenido determinadas cosas, mejor las cuentes antes de que te las saquen, porque si estás en la esfera pública, mejor contarlo y saldar tus deudas. Pues tú hice esto con Hacienda, está mal, pues a lo mejor puedo devolverlo, puedo buscar la fórmula e intentar eso, que no, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la percepción que una parte importante de la ciudadanía ha tenido sobre lo que es la política. De todas maneras, me van a permitir, porque tenemos precisamente el último corte que ha dado, la última declaración que ha hecho esta mañana el ministro en este caso, Pedro Duque. La historia es que cuando compramos la casa y la fuimos a registrar, me parece que fue el notario o alguien nos recomendó constituir una sociedad que llamaban patrimonial y nos recomendaron pues que el gobierno la estaba promocionando y bueno, pues nos pareció que tenía ciertas ventajas. Nos explicaron sobre todo que bueno, nuestra situación de gente que vive muchos años fuera de España y en diferentes países, pues que convenía mucho tener una sociedad que se ocupara alguien, ¿no? Profesionalmente, pues de responder a notificaciones, de no tener pues retrasos en estas cosas y alguien que se ocupara profesionalmente. Lo único que la sociedad ha facturado es cuando los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no? Y entonces esa fue y luego pues sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo, que por lo tanto esa es mi explicación y él me ha dicho que bueno, pues que en ese caso por supuesto que me da todo su apoyo y que sigue esperando que bueno, pues que trabaje en el gobierno. Pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es decir, lo importante de todo es se hace una operación que además incluso viene promocionada desde el gobierno. Bueno, este no era el corte, este es un corte de ayer. El corte de hoy que queríamos poner es donde yo creo que por la presión periodística que ha habido,
pues no le ha quedado más remedio que, porque claro, han salido ya expertos, incluso del Partido Socialista. Algunas voces no han querido mojarse mucho más allá de lo que es normal cuando es un compañero de gobierno, ¿no? Pero en este caso, él lo que ha dicho es que en fin, que si ha habido algún error y cree que lo pudo haber, de hecho ha contratado un nuevo asesor para poder, si hay que rectificar y pagar el dinero, pues que se pague si se ha hecho mal, ¿no? Bueno, pues es lo que ha ocurrido. ¿Cómo ha cambiado esta situación en 5 o 6 años, ¿no? Porque esto era impensable que ocurriera en este país hace 5 o 6 años. Quizás esa necesidad de ampliar la transparencia, la ética de esta profesión pública es lo que ha llevado a poner el listón tan alto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando se pone el listón tan alto y se analizan todas estas cuestiones, la delgada línea entre lo público y lo privado sale a relucir. Y bueno, no estamos hablando de un concejal de un pueblo, no estamos hablando de alguien que pasa desapercibido, es que es ministro de España, ¿no? Y bueno, pues con esta nueva... Claro, a medida que tiene uno mayor responsabilidad, claro, mayor es el pecado, para entenderlo, y mayor es lo escrupuloso que tiene que ser tu pasado y tu vida, porque es así, incoherencias todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, esto es a lo que hemos llegado, ¿no? Sin embargo, en otros ámbitos de la vida no se aplica el mismo nivel de exigencia o de tolerancia. Ya me gustaría que esto pasara con la violencia machista, por ejemplo, o con las actitudes que tiene la sociedad hacia esas actitudes machistas que se presencian, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una realidad a la que estamos asistiendo. ¿Cree que terminará dimitiendo? Yo creo que... Podemos ya estar pidiendo la dimisión. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es la presión mediática lo que va a hacer que dimita o no dimita. No es la verdadera concesión de si está bien, si está mal, si éticamente es reprochable o no. Es la presión de los medios. Cuanto más el altavoz esté, pues más probable esté su cese. Las sociedades patrimoniales son legales, que no nos confundamos. Otra cosa es si la ha utilizado mal, pero que son legales, existen, ¿no? Y usted puede poner propiedades suyas en una sociedad siempre que pague los tributos que tiene que pagar, ¿no? Bueno, ¿usted cómo ve el tema este? ¿Nos estamos pasando un poco, don Juan Manuel? Brevemente, por alusiones. Que don Tomás, cuando estaba hablando del tema del PIL, comentó el tema de Sosa. Bueno, yo creo que eso ustedes también saben bastante, porque dentro del propio grupo de Somos en el Cabildo, pues unas veces uno vota sí, doña Maripaz vota no, o tú votas no y doña Maripaz vota sí, y hay unas diferencias también. Bueno, pero eso porque es un partido muy demócrata. Bueno, entonces este es un tema que daría mucho para hablar, o sea, y donde habría muchos temas pendientes. Bueno, decir que al Partido Socialista se le están cogiendo más mentirosos que a ningún otro partido en la breve historia que lleva ahora don Pedro Sánchez gobernando. De todos modos, decir que yo precisamente a don Pedro Duque, pues en este caso no lo veo, no creo que sea tan culpable de un tema. Mira, si mañana, cada rato, yo tengo un coche viejo, hay ofertas del gobierno por el cual si tú tienes un coche viejo, bueno, pues te puedes aprovechar de un plan Prever no sé cómo se llama, para ir cambiarlo, que te den unas perritas para cambiarlo por un coche nuevo. Hombre, yo creo que si por el hecho de ser político yo no puedo aprovecharme de una cosa que es legal, que sería un plan Renove, para cambiar mi coche, ¿por qué no lo voy a hacer? Si es dentro de la legalidad, claro, si no cometo ninguna injusticia. Ahora lo que tendrá que si además no me aprovecho, como pasó con el caso de este miembro de Podemos, que hizo un trapicheo con una casa de protección oficial, quitándole una oportunidad a otro ciudadano que la pudo haber... En fin, yo creo que todo tiene... no es lo mismo la mentira que dijo la de Sanidad, la ministra de Sanidad, sí, que lo que ha dicho en Pedro Duque. Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, simplemente, Tomás, ¿crees que el PSOE ahora está ahí seriamente comprometido, dado que ellos son también los que han puesto el listón bastante alto? En este caso, resto de partidos. Yo decía
Juan Manuel Sosa, que él entendía que era legal. Yo me da la impresión, no lo sé, porque yo la verdad que tengo muy poco conocimiento sobre cuestiones fiscales, que la creación de una sociedad es legal si tiene las funciones que tiene que cumplir una sociedad. Si tú puedes crear una sociedad con tu mujer, pero no para comprarte la casa en la que vas a vivir. O sea, si tienes una sociedad porque tiene funciones de sociedad, porque vas a tener algún tipo de actividad mercantil o del tipo que sea. Ahora, si solamente es para esto, a mí me parece... Pero te corrijo, porque yo también creía como tú, pero es que me han dicho los asesores fiscales consultados aquí en Lanzarote que las sociedades patrimoniales son para meter tu patrimonio. Para meter patrimonio. Entonces ahí el problema es cómo tributa. Y si tú, por ejemplo, ellos se autoalquilaban y ponían como ingreso esos dineros en la propia sociedad para declarar más o declarar menos. Ahí es donde está el problema. Ahí sí puede haber, ahí ya la cosa puede cambiar. Claro, Sí, entonces... Yo creo que dependerá de la explicación que sean capaces de dar o no, y obviamente luego estará todo el asunto político, el asunto mediático y demás, pero si son capaces de dar una explicación a este hecho, sea desde el punto de vista de la ingenuidad o desde el punto de vista de la legalidad, de que lo es, pues a lo mejor puede escapar el hombre, y si no, pues que tampoco pasa nada, porque se tenga que ir otro ministro más, la verdad que se han ido unos cuantos. No pasa nada, pero ya son muchos, ¿no? Sí, ya va Bueno, va a haber elecciones pronto. O sea que... Sí, eso sí parece que cada vez está más cerca. Por cierto, y lo del señor Villarejo, porque esto ahí todo el mundo tiene como ciertas contradicciones, ¿no? Y controversia el asunto, porque se trata de un hombre que todo el mundo, y por lo menos lo hemos sabido en los últimos tiempos, que ha estado pues en las cloacas del Estado, tanto cuando estaba el PSOE como cuando estaba el Partido Popular, que encima fue premiado por esos dos partidos, primero por el PSOE y después por el Partido Popular. Y en una conversación privada, que a mí me fastidia mucho, porque las conversaciones privadas son privadas, y para mí no deben tener ningún valor, sinceramente. Es verdad que nadie se puede abstraer después de oírlo, de no tener una opinión, pero realmente, ¿qué vale más? Vamos a ver, yo pienso que hay que distinguir entre... por una parte, yo creo que lo que ha demostrado el señor Villarejo es que, por desgracia, las cloacas del Estado estaban normalizadas por parte de todos los partidos que han pasado por el gobierno. Y esto no es culpa de la ministra actual, ni de la anterior, ni de nada, sino que existen las cloacas del Estado, existe esa parte sucia dentro de, digamos, del aparato del propio Estado, y eso es algo que sí se lo deberían hacer mirar todos, y eso no es una cuestión de que ahora dimitiendo fulanito menganita se vaya a solucionar, que tenían a un mafioso y además con unas tácticas poco recomendables desde el punto de vista de un Estado de Derecho, al mando, en este caso, de un organismo como es la policía. Luego, con respecto a las conversaciones, a mí hay cuestiones que no les presto la más mínima atención porque son, o sea, en una conversación que podamos tener tú y yo en un momento determinado de cafetería, yo le puedo decir, porque creo que una de las cuestiones que salió es que le dijo maricón, y perdonen la expresión, a una persona que además es ahora ministro y en ese momento era jurista igual que ella, era juez como ella, ¿no? Grande Marlaska. Yo creo que eso no tiene ningún valor, sinceramente. O sea, yo puedo... el propio Marlaska se lo ha quitado, ¿no? Es que no lo tiene. Yo escucho a un amigo, o yo diciéndole maricón a alguien, o a un amigo mío diciéndome maricón a mí en un determinado momento, y la verdad que si es una conversación y tal, como mucho me puedo coger un cabreo, sí, pero no creo que tenga enjundia política. Luego hay otras cuestiones, como por ejemplo la utilización de redes de prostitución para sacarle, que también ha salido por ahí, que yo sinceramente, una persona que era fiscal en ese momento, pongo en duda o sea, creo que hay que distinguir entre lo que son expresiones que se puedan soltar en un determinado momento. Yo no quiero defender a ella, pero es verdad que lo que se oye ahí es muy grosero, vamos a decirlo así, esa palabra, ¿no? Muchas de las cosas. No, la verdad que solamente escuché, y no escuché la conversación, porque además se oye muy mal, pero escuché que en un determinado momento él alardeaba de utilizar redes de prostitución o similar para sacar información, y que eso una fiscal lo escuche, y que se vaya a acostar tranquila, a mí me deja un poquito, y que ahora sea ministra, a mí me deja un poquito inquieto. Ahora, lo de las expresiones coloquiales y lo demás, creo que eso es una exageración. ¿Cómo lo ven ustedes, el tema de lo del Villarejo? Pues, y dice que tiene muchas grabaciones. Bueno, este tiene grabaciones de nosotros de milagro, no tiene, pero podría tenerlo. Ese tiene de todo el mundo. Pero es que... Tiene encriptado no sé cuántas horas de... Sí, ahí habrá muchos temas personales que no tienen enjundia política, que no tienen mayor recorrido, y luego hay otras donde mucha gente se puede ver comprometida, y ahí sí que, oye, pues si has hecho determinadas afirmaciones o has escuchado determinadas cuestiones de enjundia que tienen que ver además directamente con temas que tú llevas, como en el tema este judicial, yo creo que como mínimo tienen un problema, y un problema importante. No sé si quiere añadir algo más. Que es triste que llevemos los 2/3 de lo que llevamos de tertulia hablando de corrupción, hablando de mentiras, hablando de falsear hechos, hablando de tratar de tapar cosas realmente vergonzosas, cuando los ciudadanos tienen problemas graves que solucionar, educación, sanidad, etcétera.
Bueno, pues precisamente uno de los problemas, y así me da usted pie para poder entrar, en este caso es sin duda el polémico cierre parcial de la avenida Marítima. Hay pues opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que la alcaldesa, 2 años después de cerrarla, después de tomar aquella decisión, por lo visto ha tenido a bien pues encargar unos estudios para ver si se puede mejorar la situación y la gente realmente pasee por esa avenida. Hay gente que dice que ya hay un exceso hay un parque que está vacío y que nadie pasea, que hay unas aceras que prácticamente nadie pasea, y por lo tanto que no necesitamos más en este caso, asfalto para pasear. Pero hay otros que consideran que este es el futuro y por ahí es por donde se debe de andar. Usted, precisamente, don Marci Acuña, usted debe estar ahí medio entre la contradicción, ¿o no? Porque usted también pretendió cerrar la avenida... que no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que hay partidos como el Partido Socialista que presume de participación ciudadana, de escuchar la voz de la gente, de estar al lado, y luego no lo practican en su capacidad de gestión, ¿no? Nosotros tuvimos un problema muy similar. Nosotros entendemos que, por ejemplo, Punta Mujeres, Arrieta, Órsola, son zonas que están muy constreñidas en su construcción, especialmente Punta Mujeres, y nosotros apostamos por crear en todo el litoral, en toda la primera línea, una línea de paseo donde el peatón fuera el protagonista, el preferente y demás. Bien, lo planteamos, hicimos una reunión con el pueblo de Punta Mujeres y ahí detectamos que, que habían voces críticas, que había un posicionamiento del pueblo en contra de esa decisión drástica. Bien, pues nosotros lo volvimos a analizar, lo trajimos otra vez al ayuntamiento, lo replanteamos y dijimos, oye, esta decisión creo que es la acertada, pero a lo mejor no toca hacerla ahora. Nos fuimos y pusimos 2 discos y aquí ya está, porque yo mando y lo hago yo. Es decir, al final lo que nos planteamos es, la decisión es la correcta, pero igual tiene que ir acompañada de inversión en ese espacio para que haga más amable y organice mejor esa movilidad de los peatones que nosotros queremos poner como preferente, y vamos a darnos un mayor tiempo para tomar la medida. Y no pasa nada, paramos la ejecución del plan y nos dimos un tiempo para ejecutarla mejor. Aquí, sin embargo, en Arrecife, yo ya lo que veo es un tema de cabezonería. Es decir, ahora no me puedo dar marcha atrás porque dije lo que dije y por mucha contestación social, por mucha presión que exista, pues parece que es un pulso a ver quién gana, ¿no? Entonces... ¿Y qué le parece en concreto del proyecto? Me parece que... El proyecto de revitalizar la zona. Me parece burlarse de la inteligencia de los arrecifeños, sinceramente. Después de 2 años, que ahora se haga un experimento pintando unas rayas en la calzada y no sé qué otras cosas se plantean hacer, yo creo que lo razonable es decir, oye, vamos a abrir la avenida en un sentido que es lo que mayoritariamente pide esta ciudad, porque el plan de tráfico no está preparado para gestionarse por fuera de esa avenida y vamos a seguir con este plan, y cuando podamos implementar esas medidas, pues ya volvemos otra vez a la decisión final, que yo creo que es acertada. Yo creo que Arrecife tiene que ir a que el litoral se pueda disfrutar de una manera pues más tranquila, con más seguridad, donde el paseo sea prioritario, pero vamos a darle un tiempo, vamos a dosificar esa medida que queremos adoptar. Tomás, aunque tú eres consejero y tienes tu representante, digamos, el partido, pero como ciudadano de Arrecife y como político, ¿cómo ves ese intento de Eva de Anta, en fin, de salvar lo que ella considera que no ha salido todo lo bien que ella pretendía, por lo menos? Hombre, es difícil que salgan las cosas bien cuando se hacen al revés de cómo se deberían hacer en cuanto a los tiempos. O sea, vamos a ver. Primero, ni siquiera creo que la obra de peatonalización que se llevó a cabo se debió haber hecho antes, sin haber tenido antes un plan de tráfico general para la ciudad. Y en eso son responsables más de un partido, no solamente el PSOE, y no tengo nada que defender de ellos, y más de una administración, porque eran perras de Europa y demás, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo con que a lo mejor se podría abrir en un sentido el tráfico, pero luego a ver qué hacemos con el transporte público que va en ambos sentidos con la carretera estrellita que han dejado. O sea, ahí se genera un problema que deberíamos haber planificado antes. Porque ¿qué es lo que pasa con Arrecife? Que es que no se han sacado los 20.000 coches, se habla más o menos, ¿no?, que pasaban por la avenida de la ciudad, es que están pasando por las
las calles estrechas, interiores, y que además plantean problemas de movilidad para quien va caminando. Es decir, tú por la calle Canalejas es muy difícil ir con un carrito de un niño o una persona con discapacidad si viene un coche. Y eso es lo que se está dando, ¿no? Que las calles más estrechas, que a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí. Claro. Yo siempre he defendido que antes, que soy partidario de la peatonalización de la avenida a largo plazo, pero que antes se debería haber peatonalizado lo que está entre la avenida y la calle Manolo Millares, antigua calle José Antonio, todo ese barrio de la Destila, que son calles estrechas, que lo único que te llevan es a ninguna parte y que podría generar un entorno comercial, amable, de arboleda, de que además es la continuidad, digamos, de la calle, de la Plaza de la Constitución, de la Plazuela, y con ello de la propia calle Real. Es decir, que el chino saque las mesas a la calle, que lo haga Pacheco con la hamburguesería, que hay un instituto ahí en medio, que tenemos el almacén. Eso, desde mi punto de vista, se debió haber hecho antes, ¿no? Pero es que hemos empezado la casa por el tejado. Empezamos por una zona en la que no había conflicto de convivencia entre el peatón y no solamente ellos, sino también otros que han participado en esto, ¿no? Y ahora creo que esto es un remiendo, porque además, una vez que ya pongamos el caso de que tienes la obra de peatonalización, es que peatonalizar es algo más que poner un disco de prohibido. Peatonalizar es reducir la velocidad del tráfico, es hacer más amable ese espacio, es dinamizar esa zona que se debió hacer desde la obra. O sea, cuando estaba en obra todo aquello y duró la obra 3 años, que fue un disparate, si tú no pones algo para incentivar que la gente se acerque por allí, la tienda te cierra. Y una vez esté la tienda cerrada es muy difícil volver a abrirla, porque una zona cuando se muere es muy difícil resucitarla. Y nada de eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí a la peatonalización, pero empezando por planificar la ciudad en su conjunto y no de la manera que se ha hecho. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Usted bueno, cree pues, que se equivoca la alcaldesa o acierta intentando vamos a ver. que la gente vaya por ahí por lo menos a además pasear? de suscribir las palabras de que esto es una tomadura de pelo a la población de Arrecife por parte de Marci, además suscribo todo lo que ha dicho Tomás, que creo que además lo has puesto de una forma muy gráfica y muy bien expuesta. Además de eso, yo creo que sí, por una cosa, es decir, yo comparto casi el 80%, 90% de lo dicho Tomás, pero por una cosa sobre todo, porque parece que los que estamos a favor de que esto se haga bien, estamos en contra de peatonalizar muchas calles de Arrecife, que yo creo del centro de Arrecife, que es donde realmente, yo creo que es donde es molesto y donde la gente camina y transita, ¿no? Sí. Además de eso, yo que soy el más viejo de todos los que estamos aquí, con creces, decir que en los años 63, 65, yo en el colegio cantaba una canción infantil que decía, ahora que estamos de marcha vamos a contar mentiras, Trialará. En mi época también se cantaba. También. Ahora que estamos de marcha vamos a contar mentiras. Por el mar corren las aves y por el monte las sardinas. Bueno, la alcaldesa es mentirosa. Yo creo que, no sé si es porque está de marcha, pero que de las mentiras que ha contado doña Eva de Anta podemos hacer un dossier, primero. Segundo, eso de que por el mar corren las aves. Oye, es que hay unos sitios aquí, en esta avenida, para que pasee el público. Esos sitios son este magnífico parque, que podía ser un magnífico parque si no tuviera, no fuera de tierra como es, si tuviera sombras, si tuviera zonas más ajardinadas, si tuviera pérgolas para que la gente pudiera venir por la tarde a sentarse protegida por el viento y protegida del sol. Y sigues más allá y te ves el otro parque allí desangelado completamente. Y entonces se pretende que, en vez de ponerle solución a arreglar esos parques, a desentarlos, a hacerlos agradables, con bancos con protección para la sombra y para el viento, pues no, pues que la gente no use el parque porque no sirven y que caminen por donde tienen que caminar los coches. O sea, por el monte de la sardina. No, vamos a ver. Y ahora encima nos toma el pelo diciendo que para que las sardinas vayan por el monte nos dedicamos a pintar circulitos, huevos y rayitas en el suelo. Hombre, por Dios. Un poquito de seriedad. Vamos a arreglar los parques, vamos a hacerlos transitables, vamos a hacerlos agradables, acogedores, y después de eso ya veremos, como decía Tomás, plantear un plan de movilidad. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Porque el Partido Socialista le ha interesado utilizar a doña Eva de Anta, que no le ha quedado más remedio que obedecer, porque ahí le va el sueldo, en destrozar la zona comercial de Arrecife para llevarse el comercio y la vitalidad de la zona marítima de Arrecife a otros lugares, porque se están obedeciendo intereses económicos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora, cuando ya falta poco para la legislatura, lo que hace el Partido Socialista es que liquida a doña Eva de Anta para aparentar que eso fue culpa de doña Eva de Anta, no del partido, y van a poner a otra persona para la alcaldía de Arrecife. Esa es la jugada, ese es el juego. A doña Eva de Anta le hacemos decir mentiras y cometer locuras y después la quitamos
y decimos, no, nosotros no hemos sido, eso fue Doña Eva de Anta, ahora ponemos otro candidato. No, hombre, no. Bueno, eso Seamos ya sería otra discusión si finalmente Es una teoría libre. No, si la crisis interna que tiene, es verdad lo que dice... Bueno, las opiniones subjetivas son subjetivas. Esperemos que el tiempo No, las lo que es verdad es que hay una crisis interna para ver quién va a Esperemos liderar que el tiempo, la próxima candidatura. El tiempo en confirmará Andalucía. o desmentirá, Jorge, lo que he dicho hoy. Bueno, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, no vamos nosotros ahora a adelantar acontecimientos porque ya el Partido Socialista tiene sus problemas internos, como lo tiene la mayor parte de los partidos políticos. No nos equivoquemos cuando llegan las elecciones. Quien está escapando más ahora en estos momentos de los partidos grandes es Coalición Canaria, que más o menos está haciendo las cosas, por lo menos que de cara a la opinión pública no se ve mucho ruido. Pero en fin, ya veremos lo que ocurre. Pero ya para terminar con este asunto, Tomás, algunos han dicho que lo que ha hecho Eva de Anta es el reconocimiento de que las cosas no han funcionado bien. Hombre, yo creo que no hace falta ser un experto en nada para darse cuenta que el centro de Arrecife, primero que eso, no está peatonalizado, eso no es verdad. Lo que pasa es que han prohibido a muchos coches pasar, pero no es una zona ni amable, ni agradable, ni con todos los aspectos que tiene una zona peatonal, ¿no? Y en segundo lugar, pues no hay ningún tipo de éxito desde el punto de vista de las personas que acuden a esos lugares o de la gente que está vendiendo el negocio, el margen de negocio que puedan tener. Eso está claro. Lo que pasa es eso, que los tiempos en esto sí son fundamentales. Yo me acuerdo de reunirnos, ¿no?, con la gente de las empresas, de los negocios, en la época de la obra, que fue terrible porque duró el triple de lo que debía haber durado, y ya te decía, oye, mira, si la obra, entendemos que es que nos vinieron unos piratas, entre comillas, a hacer una obra y dejarla a medias y dejarlo como todo. Eso fue mucha mala suerte. Y como aquello pasó, pero hagan algo aquí para que la gente se anime a venir, nosotros mismos estamos empezando a hacer con los medios que tenemos, que luego también esas otras, yo creo que el tejido comercial de Arrecife debería unirse en la medida de las posibilidades para dar alternativas. Ya empiezan a haber algunas cosas. He leído que puedes dejar tu coche aparcado si compras, así, de ese tipo de cosas que acercan, porque claro, es que al final, ¿de qué se trata? De que hay una competencia importante de los negocios que están al exterior de Arrecife con una facilidad, comodidad para dejar tu coche y para todo lo demás, que no se compensa en Arrecife. Y tenemos que compensarlo pues buscando sitios para aparcar, buscando que sea más agradable y además porque tenemos Canarias, las condiciones naturales y ambientales perfectas para que las zonas comerciales abiertas también sean un éxito. En vez de cuando te apetece te metes siquiera en el centro comercial, pero cuando quieres un parque, cuando quieres una sombra de un árbol, cuando quieres pasear también y disfrutar del aire, tienes que poder ir a sitios como la Avenida o como la Calle Real en Arrecife. Yo que soy de los que creo, porque todo el mundo en este caso, yo no coincido al 100% de que la culpa de que el comercio no funcione sea porque esté cerrado o abierta la avenida, porque ya venía con problemas, el centro de Arrecife tenía problemas comerciales, pero es verdad que ha servido para dar el toque ya, para terminar de matarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente se han hecho las cosas muy mal. Yo no creo que sea la intención de la alcaldesa, ni mucho menos hacer las cosas mal, sino todo lo contrario, pero se cometen errores, y yo creo que esto ha sido un error importante que se va a pagar muy caro por parte de Arrecife, porque ya la gente, y yo vivo fuera y cada vez que vengo y quiero comprar algo, quiero tomar una copa, ya no piensas nunca en el centro de Arrecife, lo más que pienso es el Charco, porque tiene el aparcamiento de Ginori, porque si no es imposible. Bueno, vamos a otro asunto porque ya nos queda nada más que 10 minutos. Brevemente algo. Sí. El otro día medí en la gasolinera que está al principio de la calle Fajardo, con una app que mide los decibelios, 114 decibelios. ¿En la calle Fajardo? A la altura de la gasolinera. Entre los coches que venían de las Dominicas, los que bajaban de arriba donde estaba la antigua parada de guagua, etcétera, había 114 decibelios a las 6 de la tarde. ¿Y eso es mucho o poco? Si además a eso sumamos el volumen de CO2 y de contaminación que producen todos los tubos de escape de esos coches que ahora se están poniendo y pegando de las paredes de las casas, entrando al interior de las viviendas, porque no es una zona ventilada como la avenida, creo que la calidad de vida de los habitantes del interior de Arrecife ha bajado y se ha deteriorado mucho. Pero el tema de los decibelios, porque uno no sabe exactamente cuánto digo. Más de 80 se considera ya ruido peligroso para la salud. Depende y yo me di 114. Me di 114. Por eso, no, es que no sabía bien cuál era la media o cuál debía ser el 80 decibelios. Bueno, vamos a un tema que nos queda escasamente ya ahora, 10 minutos escasos, el tema de la Cueva de los Verdes, que ha dado mucho que hablar en esta isla, don Marci Acuña, alcalde de Aría. En este caso, usted aprobaba la semana pasada, en un pleno, si no me equivoco, el sábado aprobaba en un pleno enviar el acuerdo extrajudicial al Gobierno de Canarias y al Consejo Consultivo, creo. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que este tema viene dando de sí desde el 2011, ¿no?, en el que se presenta la demanda. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos un acuerdo que fue firmado, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que fue aprobado por el Pleno del Cabildo
y porque fue histórico. En 50 años no había una relación contractual entre dos partes que tenían pues unos beneficios y se transferían unos beneficios. Podemos decir que está bien, que está mal, que se podía hacer de otra manera, pero el valor que tiene ese acuerdo histórico es que ponía por lo menos garantías al Cabildo en que estaba explotando un bien que se le había cedido de su legítimo propietario, y también el propietario tenía garantía de que iba a cobrar, no antes a voluntad política del partido que estuviera, sino que se iba a cobrar mensualmente la liquidación de lo que le correspondía, y además que tenía una cláusula de garantía de que si no se cubrían los mínimos, al menos 500.000 euros iba a recibir el Ayuntamiento de Aria. Siempre, el Partido Socialista aprueba este convenio, aprueba este acuerdo en el Cabildo de Lanzarote. O sea que como todo, cuando gobernaba con Coalición Canaria, bueno, le pareció bien y lo votó a favor. No se podía haber abstenido si le parecía que estaba mal o votar en contra, pero votó a favor y consideró que estaba bien. Bueno, yo creo que este es un tema que nace por una cuestión política. El anterior alcalde, Pepe Torres, estuvo 16 años. En los primeros 11 años no le pareció mal que no hubiera convenio, no le pareció mal que se pagara tarde y mal, y simplemente esto, él plantea una demanda, es decir, él se va al juzgado no por una cuestión lógica y coherente con la empresa y con el ayuntamiento, se va por una rivalidad, por un conflicto, por una crisis dentro de su partido y por un juego de poder. Instrumentaliza. Digo que era el suyo también. Que era el mío, y es el mío. Instrumentaliza este conflicto y lo lleva a esa instancia. Yo cuando me presenté a las elecciones, para resumir y no extenderme, yo planteé que esto se tenía que resolver por la vía del diálogo y sentados en una mesa el Cabildo y el Ayuntamiento. Porque yo venía de un antecedente en el que el Cabildo y el Ayuntamiento no se sentaban. No era posible que los dos mandatarios se sentaran en una mesa. Nosotros nos sentamos, analizamos los pros y los contras, incorporamos un plan ambicioso de desarrollo de Aria valorado en 20 millones de euros y que tenía que estar financiado por la primera institución y con cargo a esa compensación que un municipio rural con escasa actividad económica debía tener. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, llegado a este punto, lo que decimos es, tenemos un acuerdo que es administrativo, pero no le hemos dado homologación judicial. Oye, pues si tenemos ahí una sentencia, tenemos ahí un procedimiento y este acuerdo lo pactamos en un momento de incertidumbre para llegar a una finalización del conflicto, pues vamos a ver si terminamos este proceso. Los juristas que encargamos para el tema nos dijeron, oye, pues esto podría tener más un carácter de indemnizatorio, se podía haber incorporado alguna cosa que no se incorporó, en un momento dado puede incluso interpretarse que es lesivo, pero concluye ese informe diciendo que por coherencia lo que hay que hacer es solicitar la autorización al Gobierno de Canarias. ¿Qué faltó? Y si esa autorización de un ente superior la avala, usted lo lógico es que lo lleve al juzgado número 5 y sea el mismo juez que dictó en primera instancia la sentencia el que lo homologue como ejecución. Pero nosotros en el pleno del sábado, para mayor abundamiento, para mayor seguridad, planteamos dos cosas nuevas, que vamos a solicitar el informe al Consejo Consultivo sobre la validez jurídica del acuerdo, por si a lo mejor, oye, hubo algún error ahí y hay que corregir. Y segundo, un informe a la Audiencia de Cuentas de Canarias, dos entes independientes, sobre la posible lesividad que para los intereses del Ayuntamiento de Aria tiene firmar ese acuerdo. Si esos tres informes son positivos, nosotros los llevaremos al juzgado número 5. Y si no son positivos, pues habrá que sentarse a renegociar, a buscar otra solución o lo que sea. Y eso es lo que hemos hecho, Tomás, Jorge. La gente se pierde, como usted sabe muy bien, que también ha estado en los medios de comunicación, cuando se habla de tantas fechas, de cosas, de juicio y de contrajuicio. Pero usted, ¿cuál cree que debe ser la solución, dado el punto en que se llegó por una cuestión más política que real del asunto? En esa primera parte de la interpretación coincido, es decir, esta es una cuestión esencialmente política que se dio. Es verdad que Marci parece que señala mucho a su ex compañero de partido, en este caso a Pepe Torres, pero hay otra parte litigante, que es el Cabildo de Lanzarote, que también creo que se mantuvo en una posición absurda, principalmente porque tenía las de perder. O sea, cuando el propietario de aquel suelo era el Cabildo, era el Ayuntamiento de Aria,
Podía tener toda la mala intención que usted quisiera, si le parece, su excompañero, pero posiblemente tenía más razones jurídicas para defender aquello, porque tenía la propiedad del suelo. Entonces es como si yo le pinto su casa, hago todo lo que usted quiera, pero si la casa sigue siendo suya, yo no me voy a meter a litigar con usted. Y eso fue lo que pasó. Y la cabezonería de Pedro Sanginés, que la ha demostrado en otras ocasiones, también la demostró en esto, y llegamos a la situación complicada en la que se llegó. Bien, yo, igual que Marciano seguramente, pero con más distancia, pero formo parte de un partido político, de Somos Lanzarote, que apoya en el grupo de gobierno de Aría, y por lo tanto también he tenido esas dudas razonables desde mi punto de vista. Y yo cuando se llevó al pleno del Cabildo me abstuve porque tenía dudas, entre otras cosas porque los últimos informes nos lo dieron esa misma mañana o en el momento del pleno, entre otras cosas, pero también porque tenía la duda de si que efectivamente la mejor manera de llegar a un acuerdo de una cuestión que se había empezado a plantear desde el punto de vista político o de una discusión política también se debía resolver políticamente. ¿Qué pasa, Marci? Que cuando llega una sentencia, en aquel momento estaba recurrido por parte del Cabildo la sentencia que había. Cuando ya hay una sentencia en firme, desde mi punto de vista, la duda se me empieza a despejar un poco más. A mí me parece que ese acuerdo podía estar bien para antes de una sentencia en firme, pero si hay una sentencia en firme que a mí me dice, como representante del Ayuntamiento de Aría, ya no Tomás López que está en el Cabildo y debe también intentar que no sea lesivo para el Cabildo, para la institución en la que está, pero yo como representante del pueblo de Aría, si tengo una sentencia en firme que me da más de lo que dice ese acuerdo que yo he firmado con Pedro Sanginés en este caso, o con el Cabildo de Lanzarote, o con quienes en ese momento votasen a favor, yo defenderé aquello que sea mejor para mi municipio. Es lo que yo no termino de entender todavía, el posicionamiento de querer seguir homologando un documento. Si te explico un poco. Claro, el error ahí de interpretación es, ¿por qué se alcanza una sentencia firme? El TSJ lo que dice es, mire, porque claro, el acuerdo lo llevamos al TSJ. Cuando llegamos al acuerdo, no fue que lo hiciéramos entre las partes y ya está, lo llevamos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estaba, donde estaba el proceso. Y ellos dicen, bueno, dado que ustedes nos presentan un acuerdo, yo opto por archivar el recurso del Cabildo y no entrar en el fondo, pero dado que el recurso se interpuso con posterioridad a la sentencia, no me queda otro remedio que darle firmeza a la misma. Y lleve usted el acuerdo al juzgado número 5 para su homologación. Eso lo dice en el fundamento jurídico tercero del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es decir, es poco razonable y poco lógico que usted y yo, que tenemos un litigio, en un momento dado, sin terminar ese litigio, pactamos una solución y después, porque el tribunal dice esa afirmación de que, oiga, no me queda otro remedio que hacerlo así, porque la ejecución de la sentencia está en el 5 y la interposición del recurso del Cabildo es posterior a la misma. Por lo tanto, no hay otra manera de acabarlo. Es decir, la sentencia es firme porque presentamos ese acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no porque se entrara en el fondo y dijera, oiga, pues yo después de visto todo, yo declaro firme la sentencia. Entonces sí que yo voy a reclamar esos derechos. Pero el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la dicta firme porque hemos presentado un acuerdo de acabar con el litigio. Entonces, el matiz es distinto. Cuando llegamos al acuerdo había una situación de incertidumbre. Podíamos ganar, podíamos perder, podíamos empatar. Y ese fue el acuerdo que adoptamos. Entonces, yo creo que ese matiz es importante. No sé si quieres decir algo, pero muy rápido. No, efectivamente, que antes de esa firmeza pues se podía dudar. Pero claro, cuando luego los propios informes, y ustedes los tienen, dice que puede ser lesivo para los intereses del municipio, es la otra duda que a mí se me empieza a generar una vez hay firmeza de esa sentencia. Cuando el propio informe al que ustedes han hecho caso para poder derivar ese acuerdo y llevarlo primero a las instituciones autonómicas a las que no se había llevado, según el propio informe, dice también eso, que puede ser lesivo para los intereses del municipio. Entonces, a mí me cuesta comprender que alguien a quien se tiene que deber, Marci, y además tú vas a intentar repetir, entiendo, ¿no?, porque es lo que he escuchado, a la alcaldía, no ponga todo el empeño o da la impresión en que eso que parece que sea lesivo no se corrija. Bueno, es la opinión de Tomás. Muy brevemente. Ya muy breve porque va a ser el último que vas a hablar. Yo veo aquí a Marci que lo ha tenido que vivir por la cuenta que le ha traído, ha tenido que estar estudiándose este tema a fondo. Yo no voy a atreverme a dar opiniones. Sí decir, desde el punto de vista como desde fuera, ciudadano, que me parece muy acertado que se le haya hecho una consulta al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Cuentas, porque, oye, si a ellos dicen que esto es ilegal, pues ¿para qué seguir? Y si ellos dicen que es legal, se puede seguir ahondando en ese acuerdo. Eso es lo primero. Y lo segundo, decir que Aría
tiene, además de los palos verdes, colegios, aceras, alcantarillados, asfaltados, problemas de la tercera edad. Y yo creo que precisamente lo que le costó un grave disgusto en las elecciones a don Pepe Torres, como yo le dije en varias ocasiones, no te encueves, que Aria tiene otros problemas. Cuidado, Marci, porque Aria tiene otros problemas independientemente, que también le interesan al pueblo, también tienen que solucionarse. No vaya a ser que las críticas y los ataques de la oposición hagan que tú también te encueves sin darte cuenta, porque yo creo que Aria tiene otros problemas que también hay que afrontarlos. Bueno, pues esta ha sido lo que ha dado de sí hoy el debate del café. Ha faltado, en este caso, una de las personas que estaba invitada, Saray Rodríguez. A los 15 últimos minutos nos llamó para decirnos que le salió una cosa urgente en el Ayuntamiento de Tía, una comisión urgente que tenía que estar... Por lo menos no eran tinajos, estábamos diciendo antes. Sí. Bueno, lo cierto es que en este caso, insisto, a los posteriores invitados que tengan mucho cuidado porque es que nos dejan tirados, ¿no? Y no es lo mismo una tertulia 3 que a 4. Tomás, yo así te agradezco que hayas estado aquí. Yo soy todo lo contrario, aparte de que puedo ser medio chupacámaras, como he estado en ese papel de tener que coordinar una tertulia y cosas así. Y es más complicado de lo que parece. Sé lo difícil que en ocasiones pasa, pues salgo de donde sea para venir. Gracias, Jorge. Pues, don Juan Manuel, mucha suerte. No seré yo quien defienda a Saray, pero decir que trabaja, ¿eh? Discrepo con ella en muchas cosas, pero trabajar sí que trabaja y es posible que haya sido un motivo realmente. No, yo le aseguro, otra vez ha venido, esta vez fue por una cuestión meramente, en fin, de última hora que le salió, pero la verdad que mala suerte que le haya salido a los 15 últimos minutos. Don Marci, mucha suerte y no se cueve, como dice el amigo Juan Manuel. Espero que sea así, muchas gracias. Nosotros volvemos mañana, el lunes a la misma hora. Buenas tardes.